Queridos amigos, bienvenidos a este programa. Vamos a analizar el panorama económico, vamos a entrar de lleno para ver qué está pasando. Tenemos muchas noticias recientemente. Este fin de semana ha sido un fin de semana cargado de noticias, algunas un tanto preocupantes como lo que estaba pasando entre India y Pakistán, dos potencias nucleares que pues prácticamente si llegaran a tener una escalada militar pues sería bastante preocupante a nivel mundial, ¿por qué no decirlo así? Y claramente un impacto económico también bastante fuerte. Recordemos que India es es la nación más poblada del mundo ya a día de hoy, y después le sigue China, así que pues no es una cosa menor. También tenemos a el otro actor de esta situación que es Pakistán, pues Pakistán con una comunidad musulmana, y la comunidad musulmana pues tiene más de 1.000 millones de adeptos. Entonces pues la verdad que si lo analizamos detalladamente son cosas que la verdad no queremos que pasen, ¿cierto? Entonces eso es lo que pasó parte este fin de semana. También tenemos otra situación, pues hay un nuevo papa, también juega un papel importante en la geopolítica. Si no has visto mi video anterior, hablé justamente de la situación del Vaticano, justamente en este entorno geopolítico, con diferentes visiones en ese sentido de este nuevo papa, una visión tanto geopolítica como económica, también jurídica, pero también desde un punto de vista más también profético, ¿por qué no decirlo así? Lo analizamos en el programa, así que si no lo has visto, vete a ver el video anterior, es el 7º episodio del programa El Cónclave, que inicié hace ya más de dos años. Es un jugador importante, toda vez que el Vaticano es un Estado-nación, tiene un estatus permanente de vigilante en la ONU, así que pues vamos a ver qué pasará. Mientras tanto, avancemos en este sentido desde ya con los slides que te he preparado en esta ocasión. Bueno, pues tenemos aquí diferentes proyecciones de crecimiento. Pues he analizado desde diferentes fuentes. Tenemos, por ejemplo, la OCDE, eh, tenemos al Fondo Monetario Internacional, tenemos al Banco Mundial, y hago una comparativa de crecimiento. Por ejemplo, en la primera gráfica que tú estás viendo aquí del lado derecho, vamos a ponerle el puntero láser. Bueno, la gráfica que tú estás viendo de este lado, estamos viendo cómo pronostican, digamos, ciclos de crecimiento para 2025, que es este color, 2026, que es azul más claro, y vemos que la OCDE es la que, pues digamos, está haciendo una previsión un poco más optimista. Luego tenemos una visión promedio o realista, y luego tenemos un análisis pesimista, que sería del Banco Mundial. Lo máximo, pues nos dice que un 3%, el promedio pues es un 2.5, 2.7%, y el pesimista pues es prácticamente llegando a 2.6%, prácticamente sería cercano al 2.5. Luego tenemos aquí la parte de la tendencia de crecimiento económico, nos dice la tendencia a nivel global. Bueno, pues vamos a ver cómo ha venido descendiendo después de esa recuperación post pandemia en el 22-23. Después de ese crecimiento, recordemos que en la pandemia pues tuvimos una situación de una caída bastante abrupta en la economía. Recuerdo, si no me equivoco, de prácticamente más del 8%, en algunos casos llegando hasta el 20%, y después de eso vino la recuperación, justamente recuperación post pandemia, para después venirse desacelerando la economía. Recordemos que eh, cuando llega la pandemia empiezan a bajar las tasas de interés para que haya dinero en la economía, porque si bajas la tasa de interés, el dinero es accesible porque es barato, porque la tasa de interés es mucho más baja que en otras situaciones, por ejemplo, de crecimiento. Y ya que nos había llevado a una crisis económica en 2020, bueno, pues tenían que hacer esa recuperación. Llegó la recuperación, pero después de esa recuperación tenemos ahora nuevamente un ciclo que nos llevó a tener nuevamente inflación alta, y con ello volvieron a elevar las tasas de interés para pues justamente reducir la velocidad del dinero, lo que hace o una de las causas de la inflación. Y posteriormente, pues bueno, dejan de consumir, dejan de gastar, que es básicamente el ciclo sin fin, el ciclo de nunca acabar. Y posteriormente ahora nos vemos nuevamente en una tendencia a la baja de las tasas de interés. Ahora bien,
Esta tendencia a la baja lo vamos a ver más adelante, pero nos da un panorama también del crecimiento económico a nivel mundial. Como aquí lo vemos, pues a nivel global está alrededor del 3% promedio en economías avanzadas, que serían economías de primer mundo, Estados Unidos, China, Japón, pues nos dice que el crecimiento ronda en el 2% y los mercados emergentes pues cerca de un 4%. Bueno, de hecho China sale de la parte de economías avanzadas no porque no lo sea, sino porque su crecimiento es mucho mayor al resto de los países a nivel mundial. Entonces, pues con esto vamos a nuevamente a ver qué nos dice acá, por ejemplo, la OCDE. La OCDE nos dice lo siguiente, revisó a la baja el crecimiento mundial para 2025 de un 3.1 desde un 3.3, lo mismo que ya comentamos, acá una tendencia pues a la baja, ¿no? Yo creo que ya comentamos aquí básicamente cuáles son las perspectivas de estos tres actores, de estos tres reguladores, entre comillas, del mercado. Y también tenemos las perspectivas regionales, es decir, aquellas perspectivas de crecimiento económico. Y veamos aquí, por ejemplo, vamos a hacerle un poco de zoom. Bien, vamos a ponernos por acá para hacer un análisis. Y pues como te puedes dar cuenta aquí, tenemos las proyecciones de crecimiento por región en 2025. Primero tenemos acá Asia Oriental y Asia del Sur, que son las regiones con mayor crecimiento económico, alrededor del, yo diría 3.7, 4.5%, pues evidentemente aquí es donde se encuentra China, en la región de Asia. Luego tenemos a la parte de Europa, que Europa ha sido bastante castigada en los últimos años, pues por todas las decisiones económicas que han estado tomando sus líderes y, ¿por qué no?, también políticas, pero pues bueno, al final de cuentas, lamentablemente, los políticos son los que toman también decisiones económicas, no siempre los economistas, eso es lo malo, ¿no? Tenemos aquí una comparativa de indicadores. Aquí tenemos indicadores de crecimiento, pues lo vemos como en economías avanzadas, pues tenemos un poco de mayor estabilidad, tenemos menor inflación, pero también el comercio y la inversión un poco menores y el crecimiento, pues evidentemente es menor. Esa parte de las economías avanzadas, ¿no? Es importante destacarlo, sería justamente lo que vemos acá, que es Europa y Asia Central. Tenemos también, bueno, aquí las regiones de mayor crecimiento en esta parte son economías emergentes, como también lo es América Latina. Entonces, Europa y Asia Central, así como América del Norte, serían las economías avanzadas. Todos los demás, pues, son de mayor riesgo, por así decirlo, economías emergentes, son de mayor riesgo, tienen, recordemos, una, pues, entre comillas, peor calificación crediticia, es decir, donde no se recomienda tanto invertir, ¿no? O invertir no de forma llena, de forma arriesgada, y ahorita vamos a entrar un poquito en ese aspecto. Y bueno, te platico justamente esta parte porque creo que sí es importante. A ver, aquí tenemos las regiones de economías emergentes con mayor inflación, pero también con mayor crecimiento, sin embargo, una menor estabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser más riesgoso que haya, por ejemplo, una fase de recesión, una fase de, a lo mejor, cuestiones arancelarias con todo lo que estábamos viendo nosotros acá de Donald Trump, y eso le puede afectar, y es justamente eso lo que le ha pasado, lo que le ha sucedido a México, y es que a México y al peso mexicano le afectó también las decisiones que tomó Donald Trump en relación a los aranceles, y es una cuestión también que vamos a venir tocando, y en un momento más te voy a compartir también algo al respecto. Entonces, ¿qué nos dice aquí América Latina? Nos dice con un crecimiento proyectado del 2.1 en 2025, Asia Oriental un 4.6, en Europa se pronostica el crecimiento de incluso llegando a un 1% y Norteamérica 1.8, ¿no? Entonces, pues aquí nos encontramos nosotros, México, evidentemente. Ahora sí que ya tenemos solucionado la cuestión de la cámara nuevamente. Aquí ahorita nos ponemos en primer plano. México. México desde una perspectiva general. Ahorita vamos a ver lo que ha pasado en México. Desde ya, sin embargo, vamos a entrar
con esta cuestión que es el panorama económico, y quiero resaltar algo justamente de por qué estoy haciendo este programa en este tercer trimestre. Te voy a contar algo que he aprendido en el último año justamente, cómo ha sido la evolución del Producto Interno Bruto en México. Tenemos que, lo que ya mencionábamos, hay una fase de decrecimiento desde la recuperación post pandemia, y en 2024, ojo, porque tuvimos ya no solamente de crecimiento, sino que tuvimos una fase negativa en el cuarto trimestre del 2024. Sin embargo, ahora este video, como te digo, este análisis lo estoy haciendo en el primer trimestre, bueno, pasado el primer trimestre ya de 2025, y con los datos necesarios de este primer trimestre. Entonces, ¿qué vemos en este primer trimestre? Pues vemos una pequeña recuperación, digamos, yo lo menciono así desde la parte del análisis financiero, que es después de la caída, una recuperación para posteriormente, bueno, continuar con la tendencia bajista, que justamente esa sería la proyección del Fondo Monetario Internacional. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo el PIB de 2024 tuvo un crecimiento de 1.2, lo cual es una desaceleración, toda vez que en 2023 tuvo un crecimiento de 3%. Ahora, en este primer trimestre, en términos reales, estamos hablando de que tuvo un crecimiento en nuestro Producto Interno Bruto del 0.2%. Esto considerando incluso que este primer trimestre, pues, tiene que ver con esa, ¿cómo lo llamamos en esta parte de después de la Navidad y todas estas fechas? Mencionamos, ¿no? Mencionamos que hay una cuesta de enero, por ende, pues se gasta un poco menos. Entonces, si nosotros estamos viendo aquí un pequeño crecimiento, es probable, ojo al dato, que para el siguiente trimestre, es decir, en el cual ya estamos, el segundo trimestre del año, podamos tener también crecimiento, quizá un poco mayor. ¿Y esto por qué? Bueno, es debido a que si en la cuesta de enero tuvimos un crecimiento, poco, pero con crecimiento, pues es probable que tengamos un crecimiento mayor. ¿Por qué? Porque ya no estamos en una fase de cuesta de enero, ¿cierto? Entonces es importante comentar eso. Ahora bien, tenemos la inflación. La inflación es un tema también muy importante que vamos a tocar en diapositivas más adelante, en diapositivas posteriores. Creo que esto es algo importante a destacar, toda vez que pues sí tenemos principales desafíos y también oportunidades. Recordemos que México es un país importante e interesante para lo que es el nearshoring, ¿sí? Son esas oportunidades de aprovechar nuestro lugar demográfico, bueno, nuestro lugar geográfico, perdón, en el mundo, también nuestras conexiones, todas nuestras vías, ¿no? De tránsito de mercancías, como por ejemplo el tren, como por ejemplo también la cuestión marítima, la cuestión terrestre. Es algo que nos da una ventaja competitiva frente a otros participantes del mercado global. Sin embargo, aquí, pues bueno, como lo comentamos, hay algunos puntos a analizar. Tenemos ciertamente tensiones comerciales con Estados Unidos, ¿sí? Las políticas proteccionistas y arancelarias de la administración Trump representan un principal riesgo externo para la economía mexicana, pues claramente, ¿no? Claramente, y lo vimos en estos primeros días del mandato de Donald Trump, donde tras los anuncios de los aranceles impuestos a México y a otros países, pues frenaban en ese sentido, frenaban la parte del consumo, porque pues son aranceles a la importación. Recordemos, o sea, Donald Trump, como presidente de los Estados Unidos, pone aranceles, ¿sí?, a los productos que le envía a México, es decir, es un arancel a la importación. Es decir, ¿qué provoca esto? Provoca que los consumidores en Estados Unidos compren menos al país que le estás imponiendo un arancel. Sí, ese es un efecto justamente de esta política arancelaria. ¿Y cuál es el objetivo, en este caso de Donald Trump? El objetivo político, pues, es impulsar la economía de los Estados Unidos y tratando de impulsar que se compre, en vez de lo hecho, en este caso en México, en China o en cualquier otra parte del mundo a la cual le esté imponiendo un arancel, bueno, que en vez de comprarle a ese otro, a ese país, se compre a
en lo local, ¿no? Sin embargo, es imposible ya en este punto de la historia que todo en absoluto sea producido por un solo país, ¿no? Porque pues hay recursos de los cuales dependemos muchas veces y no se tienen en ese país. Por ejemplo, Europa es uno de los grandes afectados. Recordemos que algunas partes, algunos países de Europa impusieron pues una medida de protección en cuanto a la minería, es decir, limitaron, prohibieron la minería en sus países, en algunos países de Europa, como por ejemplo, si no me equivoco, es Alemania también, España, y ¿qué pasa? Pues que ellos importan los minerales que necesitan para sus infraestructuras, para sus procesos constructivos. Entonces, pues evidentemente ese es el resultado de la globalización en Europa. Lo que Donald Trump quiere es lo contrario, no una globalización, sino un proteccionismo, un proyecto soberanista, aislacionista, proteccionista. Esa es justamente la política de Donald Trump, desde mi análisis. Ahora, bueno, no solamente el mío, sino también de muchos otros grandes geopolíticos, como por ejemplo Alfredo Jalife, tenemos también a Daniel Sturring, tenemos a Lorenzo Ramírez, entre muchos otros analistas en este sentido de esto. Tenemos ahora otra parte de estas principales desafíos y oportunidades, que es la consolidación fiscal, donde el gobierno busca reducir el déficit, ojo al dato, déficit, al 3.9, ¿sí? En 2025, ya que tuvimos un máximo histórico del 5.9 en 2024. Pero, ojo al dato, porque recordemos que el déficit es cuando gastas más de lo que ganas o cuando tienes más egresos que ingresos. ¿Cuál es la situación? Pues que no se está teniendo unas finanzas sanas, pues prácticamente en ningún país del mundo. Solo hay muy pocos que no tengan deuda y México pues no es la excepción. México también es un país con deuda, ahorita lo vamos a tocar, pero estamos hablando de un grave problema porque tan solo un 1%, pues estamos hablando de miles de millones de dólares. Ahora, si hablamos de un 5.9 que tuvimos en 2024 y cuyo objetivo es reducirlo al 3.9, pues está muy bien que es el objetivo. Sin embargo, vamos a ver si realmente las políticas de este nuevo sexenio pues nos llevan a eso, ¿no? Siendo que pues el partido dominante en el poder pues también tiene la mayoría de representación en el Congreso, lo cual pues prácticamente facilita que tengan vía libre prácticamente las reformas que son impulsadas desde el Ejecutivo. Entonces, aquí también tenemos un problema que me gustaría tocar en otro video y con alguien que sabe incluso mucho más, porque pues si ya tienes el control del Ejecutivo, pero también del Legislativo, el problema vendrá cuando también tengas el control del Judicial, porque entonces ya no hablaremos de una separación de poderes, simplemente lo podemos decir en la teoría, sin embargo, pues realmente yo creo que esto nos estamos acercando hacia un absolutismo, ¿no? Pero bueno, ya es otro tema político que no está a debate el día de hoy, sino hoy estamos haciendo un análisis económico. Ahora, la oportunidad en el nearshoring, ¿sí? Esta oportunidad es donde México continúa posicionándose como destino preferencial para la relocalización de empresas de cadenas de suministro, especialmente en sectores manufactureros, como por ejemplo lo que ya habíamos mencionado el año pasado, cómo iba a llegar Tesla, pero pues Tesla es, digamos, el ejemplo más claro del nearshoring que tenemos. Hay muchos otros ejemplos en muchas otras cadenas productivas, entonces, pues eso creo que es un factor importante. Ya lo comentamos, México en su posición estratégica. Ahora, vamos a ver, vamos a abrir esta parte de los indicadores económicos con la inflación en marzo, que llega a un 3.8, ¿sí? Eh, Muchos hablarán, recordemos en las noticias de prensa que siempre dicen pues que baja la inflación, sin embargo la inflación no baja, simplemente se desacelera, es decir, si habíamos estado, por ejemplo, si teníamos una inflación del 5%, por decir algo, simplemente esa manera de ejemplo, vuelvo y repito, ¿no? Y ahora tenemos un 3.8, no es que haya bajado la inflación, sino que la inflación se desacelera, es decir, el aumento de tus precios ya no es de un 5%, sino ahora es de un 3.8. Eso es lo que representa el dato de la inflación. Ahora, en términos reales, la inflación en México para marzo del 2025 a tasa anual, ¿sí? Llegó a un 3.8%. La tasa de interés del Banco Central de México en este momento es del 9%, donde hubo un recorte de 50 puntos básicos en marzo.
Ahora, el tipo de cambio está fluctuando alrededor de los 19.50. Y cuando es domingo a las 4 de la tarde, hora de Ciudad de México, es cuando abre el mercado de divisas en Asia. Es decir, en Asia ya es el lunes por la mañana, aquí en México es lunes por la tarde, y en ese momento empieza a fluctuar ya el tipo de cambio. Sin embargo, pues a nosotros nos dan, recordemos, un precio fijo, ¿no? Agarran como que un precio máximo, un precio mínimo, para darnos un tipo de cambio desde el Banco de México, y eso es la referencia para los bancos privados, en este caso aquí en México. Ahora creo que también esto es importante, la matriz de riesgos y oportunidades, donde tenemos un nivel de riesgo pues un poco más tendiente a las finanzas públicas, también un nivel de riesgo en la inflación y en la estabilidad política. Creo que es aquí donde más tenemos un nivel de riesgo, pero tenemos más oportunidad en el nearshoring y pues en lo demás evidentemente no. Creo que este es un gráfico muy, muy revelador, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco más ya, de forma puntual, de lo que sería la inflación. La inflación en México. Veamos la evolución de la inflación general anual, como desde el 2024, ya lo mencionábamos, pues tiene una tendencia a la baja, pues toda vez que se aumentan las tasas de interés para frenar el consumo eh, pues pues civil, podemos decirlo así, ¿no? Las compras en la economía, y eso frena obviamente el crecimiento de los costos por consumo, que sería la inflación, pero estamos llegando a un punto donde podremos ver incluso un repunte, ¿no? Ahora vamos a ver esta, pues digamos que este parámetro donde se habla de la salud de la inflación. ¿Y a qué se refieren con esto de la salud de la inflación? Pues básicamente nos dicen que hay objetivos de inflación, y sí, así como lo estás escuchando, objetivos de inflación, es decir, que pues básicamente de forma económica se tiene el objetivo de que se encarezcan los precios en la economía, lo cual pues eso entre comillas digamos que ayuda a que aumenten el salario mínimo. Entonces pues a lo largo de los años tú vas teniendo una idea, ¿no? De que pues te están subiendo el sueldo, ¿no? Sin embargo, pues también sube el costo de vida, también suben los precios en la economía, y cuando tú te das cuenta que hay un objetivo de inflación, entonces tú dices, pues ¿por qué se tiene ese objetivo de inflación? Bueno, esa es la pregunta que nos debemos hacer, ¿no? ¿Por qué se tiene el objetivo de la inflación? ¿Es para generar una falsa expectativa de crecimiento económico? Bueno, pues lo vamos a ver, y es que tiene relación con la deuda, y es que la deuda realmente a nivel mundial, como ya lo hemos mencionado en muchos otros de estos análisis de años pasados, la deuda es impagable. Ahora, ¿qué pasa con esta parte de la inflación? Bueno, es un tema que a mí particularmente, bueno, yo siempre que lo toco, terminamos hablando de la deuda, porque es innegable que nos lleva hacia esto. Ahora, veamos la tendencia. Este es un extracto desde la página de Banxico, donde tenemos el crecimiento de la inflación. En este caso podemos verlo aquí desde casi 2019, lo que ya mencionábamos, ¿no? Vino esta fase de crecimiento económico debido a que aquí bajan las tasas de interés, entonces crece el consumo, crece la inflación, luego aumentas las tasas de interés para frenar la inflación, porque como vimos según el gráfico anterior, no quieres que esta inflación llegue a unos niveles pues más altos, porque esto te llevaría a pues digamos a comentarios de prensa donde tu economía está empezando a ir un poco mal, ¿no? Eso es básicamente la situación. Debes de tener la inflación controlada, eso es lo que dice la parte política. Ahora bien, ¿qué vemos ahora aquí en abril 2025? Vemos que subió, ¿sí? O se aceleró, mejor dicho, a un 3.93. Recuerda que en marzo era del 3.8 y ahora en abril estamos cerrando con 3.93. Bien, esto va de la mano, como ya lo mencionábamos, fíjate, con la bajada de los tipos de interés. Aquí bajas los tipos de interés, bueno, pues sube la inflación, porque cuando bajas los tipos de interés haces que la gente consuma, que la gente compra más. ¿Por qué? Pues porque el crédito es barato y entonces hay más dinero en la economía, ¿no? Y por ende,
como lo vemos acá, suben los precios. Ahora, cuando tú quieres frenar ese crecimiento de la inflación, haces lo siguiente, subes la tasa de interés para encarecer el dinero, que haya menos dinero en la economía porque los créditos son más caros y entonces provocas ya la bajada de inflación, ¿no? Y ahí se mantienen en ese estira y afloja, para tener contenta, pues sí, al pueblo básicamente. Esa es la realidad. Ahora, vamos a comparar, esto es algo también muy importante, comparar la tasa de interés, ¿sí? En términos reales de los bancos centrales, porque así nos damos cuenta cómo está nuestra tasa de interés en comparación a los demás bancos centrales, principalmente a los referentes que es la Fed, ¿no? La Reserva Federal de Estados Unidos, que de federal no tiene nada porque es una institución privada, al igual que el Banco de México, y si no me crees, léete el artículo 28 constitucional. ¿Sí? Tienen el monopolio para la impresión de dinero, por cierto. Ahí lo vas a ver en ese artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, regresando al tema, vemos cómo la Fed tiene su tasa de interés en un 4.5%. Ese es su costo del dinero, por así decirlo. Ahora, el Banco de Inglaterra, que es el Bank of England, que tenemos ahí al final, está en un 4.25. El Banco Central Europeo lo tenemos en 2.4 y vemos que el Banco de México, como ya lo mencionábamos, estamos en una tasa de interés del 9%. Ahora bien, ¿qué representa esto? ¿Qué nos quiere decir? ¿Cuál es el mensaje de que la tasa de interés esté en un 9%? Bueno, que es más atractiva para la inversión en deuda pública. ¿Sí? Si tú inviertes en deuda pública estadounidense, claramente hay diferentes tipos de bonos, pero lo voy a estandarizar para que sea más entendible. Pues la Fed te paga 4.5% si tú inviertes su dinero, ¿sí? Básicamente comprando deuda americana, pero si tú compras deuda mexicana, a ti te pagan alrededor del 9%. ¿Sí? Entonces, esto también nos da un mensaje en donde nosotros podemos colocar nuestro dinero en un activo de inversión que sea, entre comillas, entre comillas, de bajo riesgo. Bajo riesgo, ¿por qué? Porque estás invirtiendo en un país. ¿Quién te tiene que pagar? El país. Entonces, se supone, ¿no? ¿En qué está respaldada tu inversión? Pues en la economía del país. Sin embargo, para pagar estas tasas, tienen que recurrir también a la deuda. O sea, si estamos hablando en déficit, que gastas más de lo que recaudas, y también parte de este gasto es pagarle a las personas que te compraron tus títulos de deuda, pues ¿de dónde vas a sacar para pagar a todos, ¿no? Tanto a los que invierten en tu deuda, ¿sí? Así como a los programas sociales, inversiones, etcétera, que tienes que realizar como país. ¿De dónde echas mano? De la deuda. Y ese es un problema que hemos venido acarreando, pues no solamente en México, sino prácticamente en todas las economías donde nuestro tipo de cambio quedó ligado al dólar. Primero que nada desde 1944 con la Conferencia Monetaria Internacional, pero sobre todo sufrimos de esto, del el síndrome de la deuda, vamos a llamarle, donde lo venimos como pateando el balón, ¿no? Siempre hacia adelante, aventándoselo a la deuda y empobreciendo a las generaciones futuras. Eh, Desde 1971 con el abandono del patrón oro, en aquel entonces con el presidente Richard Nixon, ¿no? Ahora voy a mostrarte un poco de este análisis en este sentido. Como te lo pongo por acá, pues tenemos un ciclo para 2025 de recortes de tasas de interés, ya que Banjico, pues como ya lo dijimos, ha mencionado en 50 puntos básicos o 50 puntos base estas decisiones de tipos de interés, donde nos situamos en el 9%, pero se proyecta que se continúe con este ritmo en la política monetaria, es decir, a la baja, ¿sí? Y alcanzando los 8.75 para finales de 2025. Es decir, el Banco de México pasaría de 9% a 8.75. ¿Qué implica esto? Bueno, implica que tu inversión en deuda mexicana, si tú continúas reinvirtiendo el dinero, tu dinero va a rendir cada vez menos, ¿sí? Cada vez te van a ir pagando menos porque van reduciendo la tasa de interés y por ende pues vas a ir ganando menos. Sin embargo, es mejor que tener el dinero ahí parado, ¿no? Ahora, voy a hacer un paréntesis porque como estamos hablando de inversiones, quédate hasta el final porque
tengo un anuncio muy importante si tú quieres más tips como estos para que tu dinero siga creciendo o por lo menos que deje de perder valor, ¿no? Que no se devalúe. Bueno, pues te voy a dar una noticia, un anuncio bastante importante. Así que quédate hasta el final. Esto yo creo que te interesa. Factores de influencia. Sí, la trayectoria de las tasas estará condicionada en primero por la evolución de la inflación, como ya lo mencionamos, que muestra un ligero repunte en marzo. Dos, el enfoque de la Reserva Federal bajo el mandato de Trump. Claro, pues la Fed es, por así decirlo, la referente en la economía mundial. Claro, ya sabemos, ¿no? Si a la economía de Estados Unidos le va bien, a todo el mundo le va bien, pero si le va mal, pues a todo el mundo le va mal, normalmente y naturalmente. ¿Por qué? Porque el dólar es la divisa hegemónica mundial, por más que todavía quieran que el yuan sea la moneda que destrone al dólar. Sin embargo, pues no, las primeras dos monedas a nivel mundial principalmente es el dólar y en segundo término es el euro. Sin embargo, el euro la verdad es que no tiene cancha para poderle ganar al dólar. Lo vamos a mencionar porque si quieres saber por qué, déjamelo en los comentarios. 3. Las tensiones comerciales con Estados Unidos, lo cual añade incertidumbre y el cambio en la junta de gobierno, ¿sí? Con la sustitución, pues en este caso de la presidenta del Banco de México. También eso es algo que influye. Entonces, pues ojo aquí al dato, ¿no? Tenemos ahora la variación del Producto Interno Bruto. Bueno, la fuente de esta parte, pues es el INEGI, ¿no? Donde tú puedes también consultar. Recuerda que prácticamente todas las gráficas que yo te pongo en este análisis, pues son directamente de datos que nos proporcionan las instituciones, en este caso, eh, tanto públicas como privadas. Y aquí, para analizar el Producto Interno Bruto, siempre debemos de ir a la parte del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que es el INEGI. Así que pues vamos a analizarlo, lo que ya mencionábamos, ¿no? Esto va de la mano con la inflación y va de la mano con las tasas de interés y vas a ver que se parece muchísimo, ¿no? Aquí tenemos cómo fue, pues obviamente, decreciendo a lo largo en esta parte, desde el año 2022 a 2023, vino bajando con un pequeño repunte en el cuarto trimestre, ¿sí? Y para el año 2023 hacia el 2024, pues prácticamente lo tuvimos a la baja, con un repunte por ahí en el segundo trimestre. En 2024, pues inicia a la baja en el primer trimestre, luego un repunte en los dos posteriores y una caída en el cuarto trimestre. Y en 2025 pues tenemos aquí un repunte, pero pues ojalá no lo veamos, ¿no? No lo veamos nuevamente en caída, pues ya vimos que aquí en 2023 al 24 pues tuvimos una fase de recesión, ¿no? Así que podríamos nuevamente entrar a una fase de recesión. Ahora, ¿qué tenemos aquí? eh, el comportamiento sectorial, las actividades primarias, secundarias y terciarias. Vemos que las actividades primarias, pues básicamente crece un 6%, las actividades secundarias 1.4% y las actividades terciarias un 0.3%. Bueno, las secundarias son en negativo. Así que este es el comportamiento sectorial para este primer trimestre de 2025. Bien, vamos a ver entonces, hablamos de una breve recuperación moderada para este periodo. Tenemos algunos motores de crecimiento, ¿no? Impulsado por el crecimiento salarial, por las bajas tasas de desempleo y los programas sociales. Eso es lo que ha ayudado a este crecimiento. Es decir, me quiero explicar esta parte en primer plano. Bueno, buena parte del consumo y de activar la economía, pues es a través de los programas sociales, es decir, el dinero que da eh, básicamente el gobierno mexicano a través de sus programas sociales a personas que cumplan con los requisitos pues para ser electos, ¿no? Y bueno, aquí es algo que también pues tenemos que preguntarnos si realmente funciona, ¿no? Hay una frase que dice que si tú le das un pescado, ¿no? A la persona que tiene hambre, pues le vas a quitar el hambre ese día, pero si tú le enseñas a pescar, pues le vas a enseñar a que se quite el hambre todos los días, ¿no? Y yo creo que eso es algo con lo que concuerdo bastante. Obviamente es una metáfora, debe de entenderse así, pero creo que para que podamos entenderlo creo que los programas sociales no simplemente deben estar enfocados a la ayuda, sin embargo,
claro, pues hay sectores de la población que realmente necesitan la ayuda, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, las personas mayores son realmente de las poblaciones que necesitan ayuda, sobre todo, pues si no, nunca tuvieron nunca el gobierno les dio la educación para saber que iban a poder pensionarse y que iban a poder tener una pensión vitalicia, aquellas personas, ojo, que ya el día de hoy, en este momento, tienen una edad avanzada, una tercera edad, porque pues, las generaciones actuales ya no tienen ese beneficio social. Entonces yo creo que esas personas pues sí lo necesitan y hay otras que pues todavía tienen todo el camino por delante y hay otras formas de apoyarlos. No digo que no se les apoye, sino que deben ser más inteligentes para poder apoyar a esa población, porque realmente si queremos que México sea, siempre lo hemos dicho, ¿no? Una potencia mundial, pues sí, ¿cómo quieres tener una potencia mundial? Pues tenemos que empezar con la parte de la mentalidad, ¿no? Y la mentalidad es más allá de estirar la mano, es enseñar a la población. Apoyar, pero apoyar también enseñando. Y ojo que estoy hablando de estas dos cuestiones, ¿no? Ahora, vamos con la siguiente. Ahora tenemos una parte que vamos a hablar de los aranceles y las relaciones comerciales. Pues claramente son políticas comerciales que impactan pues no solamente a nosotros, sino a todo el mundo. Recordemos que el 1 de febrero se hizo un anuncio, ¿no? Donde se iba a empezar a imponer aranceles, posteriormente vino una suspensión, luego una extensión para los productos del TEMEC, posteriormente aranceles en este caso específicamente a los tomates, y luego la extensión a autopartes, y ahorita vamos a llegar al presente, que me falta todavía aquí, tenemos en la siguiente diapositiva, ¿qué pasó este fin de semana, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito de las exportaciones que México tiene a Estados Unidos y el porcentaje de aranceles que, pues básicamente, bajo el cual están, ¿no? Entonces, tenemos las exportaciones totales en miles de millones de dólares, pues cerca de los 500,000 millones de dólares desde México hacia Estados Unidos. En términos reales, aquí tenemos los productos bajo el TEMEC, pues son prácticamente 400 de esos 500 millones, o sea, 4/5 partes. Tenemos los productos fuera del TEMEC, pues con un arancel del 25%, los del TEMEC pues están exentos, los de autopartes están exentos, los agrícolas tienen un 10% y los tomates tienen un 20%, ¿no? Tenemos aquí del lado derecho lo que sería pues el impacto económico. Claramente, como bien pongo aquí, los aranceles impuestos representan el principal factor de riesgo externo para la economía mexicana en 2025 y el Fondo Monetario Internacional proyecta una contracción del 0.3, como ya lo mencionábamos al principio, en México relacionada por estas tensiones. Y también el tipo de cambio pues ha sufrido bastante, ¿no? Y aquí hay que comentar un poquito al respecto del tipo de cambio. Recordemos que cuando nosotros vemos cambiar el valor del peso mexicano respecto al dólar, pues nos está mandando un mensaje y nos está diciendo qué es lo que están mirando los inversionistas y cuáles son las decisiones de los inversionistas respecto a la divisa mexicana o cualquier activo que tú estés viendo y analizando. Cuando se hicieron las elecciones el año pasado para la presidencia de la República y se tuvo la noticia de quién había sido y quién había resultado electa para la presidencia de la República, en este caso, pues la presidenta actual, Claudia Sheinbaum, ¿no? Eh, Fíjate qué pasa, fíjate el gráfico del dólar contra el peso mexicano. Se disparó el tipo de cambio. ¿Qué mensaje nos están mandando los inversores institucionales, es decir, los grandes inversionistas, los que mueven realmente el dinero en la economía? Pues que, ojo, que cuidado, ¿no? Cuidado porque tienen una tendencia que no les gusta a los inversores. Obviamente las decisiones políticas de la presidenta, ¿cierto? Entonces, pues se deshacen de pesos mexicanos para comprar dólares. Y eso es lo que está reflejando el tipo de cambio. Me deshago del peso mexicano y entonces por ende se deprecia porque ya no hay demanda, sino al contrario, hay una oferta, es decir, me deshago del peso mexicano, lo vendo literalmente y ahora compro dólar estadounidense, ¿no? Porque para mí, como inversionista, claro está que estoy refiriéndome al mensaje que nos está mandando la cotización del tipo de cambio dólar peso mexicano, pues los inversionistas te están diciendo
que es más atractivo el dólar que el peso mexicano en esos momentos y que iban a tener pues obviamente fricciones, ¿no?, con Estados Unidos. ¿Por qué? Creo que esto sí hay que explicarlo también. Porque entre comillas o en teoría se iba a tener fricciones con el gobierno estadounidense, pues porque son de corte totalmente distintos, ¿no? Sheinbaum, a pesar de que sea del partido que estaba ya en el poder, que es Morena, ¿no? Donde AMLO tenía una visión, de hecho, mucho más parecida a Donald Trump, con esta visión proteccionista, soberanista, pues hasta cierto punto aislacionista, pues el gobierno actual de Claudia no es así, es más globalista, es más abierto. Eh, y ojo con los globalistas, ¿cómo se les llama? Globalistas extremos, pero se me va ahorita el término, un globalismo radical, por así llamarlo, ¿no? Porque está enfocado en toda esta cuestión de las energías verdes y todo eso, pero pues también tienen su tema, ¿no? Las energías verdes, probablemente un tema para tocar en los episodios del Cónclave. Bueno, sigamos, son entonces dos élites distintas y eso es lo que te mandan el mensaje de la cotización del peso contra el dólar. Ahora, tenemos también que es importante la parte de las estrategias de negociación. ¿Por qué? ¿Qué está dando a entender Donald Trump con los anuncios que estamos viendo en esa línea de tiempo de los aranceles? Se muestra agresivo para poder negociar. Recordemos que Donald Trump no es un político, es un empresario y por ende sabe negociar. Así que vamos a verlo desde esa óptica. ¿Ok? Ahora bien, vamos a continuar en esta diapositiva. Tenemos entonces que esta estrategia de negociación para presionar a México son temas prioritarios, ya lo mencionábamos. ¿Cuáles son los temas puntuales? Pues es el control migratorio, la seguridad fronteriza, la reducción de dependencia de importaciones chinas, utilizando a México en este caso como puente, obviamente, pero también tenemos la oportunidad del nearshoring, ¿no? Porque paradójicamente, aunque haya tensiones, ¿sí?, comerciales, en este caso nos vamos a enfocar a cómo Estados Unidos y China tienen tensiones y eso fortalece la posición para México como principal exportador a Estados Unidos, ¿no? Y los datos muestran tendencias positivas en este aspecto. Así que vamos con la siguiente. ¿Qué pasó este fin de semana? ¿Qué pasó este fin de semana? Bueno, llegaron a un acuerdo Estados Unidos y China. No sé si supiste, déjamelo en los comentarios. Déjamelo en los comentarios. Vamos a ver. La duración es de 90 días, ¿sí? Es decir, hasta el 12 de agosto. Ahora, los líderes de Estados Unidos y China se reunieron y vamos a ver cuál fue el impacto en los mercados. De hecho, justamente yo estuve viendo el mercado, la apertura del mercado europeo o la apertura de Londres, que aquí en México, bueno, pues es la 1 de la mañana, así que es bastante interesante observar el mercado a esa hora. A mí particularmente me gusta mucho, siempre me gustó, y ya tenía muchísimo que no veía la apertura en ese momento y me gusta bastante. Y ahora te he de decir, te adelanto, que estoy muy dentro de los mercados financieros de pues prácticamente ya los últimos 7 a 9 meses. Así que espérate hasta el final porque te voy a comentar de eso al respecto. De verdad es una sorpresa y es algo que quiero compartir contigo, que me gustaría que sepas en dónde estamos. Y bueno, para no hacerte el cuento largo en esta parte del programa, vamos a continuar la reducción de los aranceles. Eso fue lo que pasó este fin de semana. Hubo una reducción de aranceles donde pues Estados Unidos tenía 145% a China, ¿sí?, a las importaciones chinas, llegaron a un acuerdo y lo establecieron en 30%. Y China también a las importaciones desde Estados Unidos del 125% y lo redujo al 10%. Ahora, se alivian los temores de una recesión, ya que pues esta situación llevó al detenimiento de casi 600,000 millones de dólares en comercio bilateral, simplemente en el momento en el que estuvo vigente todo esto, que como ya lo vimos en la diapositiva anterior fue desde febrero. Ahora, se interrumpieron también las cadenas de suministro y ojo aquí al dato porque esto puede provocar estragos hacia los meses futuros en la economía a nivel mundial.
porque recordemos también lo que pasó en 2020, se frenaron las cadenas de suministro y eso interrumpió y se acumuló y hubo muchos productos perecederos y eso llevó a pérdidas de los productores, lo cual lleva prácticamente a nuevamente una caída en la economía, donde pues evidentemente si te detienen la producción y la exportación y no vendes, pues te quedas, sobre todo cuando son productos perecederos, pues te quedas sin esas ventas. Entonces en ese periodo tú tienes pérdidas en vez de ganancias. Cuidado, ¿no? Y ojo al dato, ojo al dato. Entonces puede provocarnos justamente, esta puede ser la causa de una caída en la economía. Sin embargo, en los mercados financieros se había presentado una caída y digamos que supo negociar esa caída en la economía, que iba a ser peor que la crisis de 2008, cuando se anunciaron los aranceles, pero Donald Trump pues lo supo detener con esta medida de, bueno, vamos a dar un periodo de 90 días para negociar, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se está jugando con esa parte, ¿no? Entonces, hablamos del tipo de cambio, como ya lo dijimos, ronda entre los 19.40, 19.50. Se prevé que se mantenga más o menos así. Sin embargo, quiero que veas cómo prácticamente ha venido teniendo una evolución histórica el tipo de cambio y aquí lo vemos como cotizaba, por ejemplo, en enero del 24 en 17 pesos por dólar. Tuvo su momento, pues, pues por así decirlo, mejor en los últimos 5 años, que fue por ahí de abril de 2024. Y posterior a esto, recordemos, como ya te comento, después de también de las elecciones, empieza nuevamente la tendencia alcista del tipo de cambio. Estos son los datos que yo te digo que tienes tú que analizar de lo que te está diciendo el mercado. Entonces, la tendencia es al alza. Tenemos que de un año hacia acá, pues se ha incrementado en un 15%. Ojo nuevamente, y te lo vuelvo a repetir, quédate hasta el final porque voy a hablar de las inversiones y en este caso sería una inversión en divisas. Todos aquellos que estuvieron aprendiendo conmigo el año pasado y que tuvieron, digamos que pusieron atención a esta parte del episodio o a esta parte de la formación de inversiones, que es la inversión en divisas. Fíjate cómo el dólar, tener una inversión en dólares o una parte de tu inversión en dólares, hubiera tenido un rendimiento ya en este punto de un 15% anual, ¿no? Obviamente a fecha actual, mayo de 2024 a 2025. Luego tenemos acá, pues es cierto, factores de presión, ¿no? El primer factor, pues es la reducción del diferencial en las tasas de interés entre México y Estados Unidos. Eh, También la incertidumbre por posibles imposiciones de aranceles adicionales, la volatilidad ante la próxima revisión del TEMEC. Ojo, recordemos que cada 4 años se va a estar revisando este acuerdo comercial. Aquí también tenemos una tabla en la cual vemos las proyecciones para 2025, más o menos cómo se estaría situando el dólar, el tipo de cambio. Bien, continuemos. Pues el tipo de cambio estaría rondando entre los 20 pesos mexicanos. Finanzas públicas. Llegamos a una parte bastante importante. Eh, Siempre cuando se elaboran este tipo de slides, pues se toman datos, por ejemplo, en el caso del Producto Interno Bruto, que se publica del INEGI, pero es hasta una fecha corte, ¿no? Entonces, la fecha corte para la elaboración de estos slides, pues fueron básicamente anteriores a el día de hoy. El día de hoy que tenemos la deuda aquí, justamente vamos a ponerla en pantalla completa, donde tenemos pues la deuda pública ya en un 62.25%. Tenemos también acá arriba lo que sería la deuda externa de un 52.93%. Entonces, los datos que normalmente se comentan, y tú vas a ver que se comentan en la prensa actual, pues es esta, ¿no? La de un 58.4, sin embargo, ya estamos en un 62.25. Entonces, hablamos de una evolución, pues también al alza. Fíjate cómo en 2024 aquí, pues tuvimos menor deuda pública, bueno, crecimiento tuvimos un factor del 51.4, ahora estamos en un 58.4, pues es un incremento en la deuda pública. El déficit fiscal, eh, lo que se intenta alcanzar, recordemos que es un 3.9 y en 2024 tuvimos un 5.9. Déficit, ya lo dijimos, es cuando se gasta más de lo que se recauda. Y bueno, lo que es la consolidación fiscal, pues es una serie de medidas, ¿no? Para tratar de reducir el déficit.
donde el gobierno pues planea reducirlo, ya lo dijimos, en este año y se busca principalmente mediante recortes del gasto que ya está programado y especialmente en la inversión y el gasto corriente, es decir, programas sociales en algunos se recortan y en otros se incrementan. Nearshoring, bueno, creo que de esto hemos hablado también bastante. Para no ahondar bastante, pues aquí te dejo en esta pantalla completa toda la información al respecto del nearshoring, pero pues sí se prevé que sigamos teniendo un crecimiento. Vemos como desde 2020, pues México ha venido siendo atractivo para pues digamos, este fenómeno económico a nivel mundial donde las empresas se reubican, se posicionan, se geolocalizan en un nuevo lugar para beneficiarse del bajo costo salarial, beneficiarse de los bajos impuestos y también de la ubicación geográfica territorial para el envío de sus mercancías hacia el país destino. ¿Sí? Eso sería el nearshoring. Ahora bien, pues sí, tenemos ventajas competitivas, ya que tenemos, pues, buenos costos laborales, ubicación geográfica, todo lo que ya te comenté, aquí está, y eso es lo que tenemos. Sin embargo, en nuestra infraestructura, pues realmente es un desafío que todavía tenemos, o sea, no tenemos muy buena infraestructura, hay que decirlo en México, y un desafío, pues la verdad que sí es la seguridad para estas empresas, ¿no? Se tienen que ofrecer seguridad. Veamos la participación en las importaciones de Estados Unidos, cómo ha venido, pues digamos, Estados Unidos importando más de México que de lo que ha venido importando de China. Esta es la tendencia desde el 2019 hasta el momento actual. Como ya lo dijimos, desafíos a superar, pues son la inseguridad. Principalmente, perdón, deficiencias en infraestructura energética y certidumbre jurídica, pues claro, tras las reformas y las tensiones comerciales con Estados Unidos. Conclusiones para esta parte del análisis económico y para este panorama económico de 2025 tenemos un balance entre riesgos y oportunidades. Vamos a comenzar con la perspectiva global. Pues bueno, hablamos de la desaceleración y del crecimiento mundial de un 2.8 a un 3.1 según el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, una reducción de la inflación hacia niveles objetivo en algunos puntos, evidentemente. Sin embargo, pues también en otras regiones está creciendo. Eh, pues estos, digamos, son los parámetros, ¿no? Los parámetros ya de conclusión de perspectiva a nivel global. Ojo, estamos hablando de una perspectiva a nivel global. El crecimiento mundial para 2026 nos dice el FMI y la OCDE es del 3%, la inflación global rondaría en un 4.2% para todo el mundo, para el 2025. Y tenemos también crecimiento de mercados, crecimiento, crecimiento en economías emergentes, a eso se refiere. Principales riesgos de la economía mundial, pues tenemos los aranceles de Estados Unidos, las tensiones con el TEMEC, la consolidación fiscal y las bueno, Pemex y las reformas, lo que ya comentamos. Ahora bien, el balance para México, que este primer trimestre tuvimos una fase de crecimiento, parece ser que vamos a seguir teniendo crecimiento el siguiente trimestre. La inflación para marzo, cómo se sitúa. De hecho, vimos que para abril está en ya 3.9, la tasa de interés es del 9%, oportunidades clave para México, hablamos del nearshoring, hablamos también del ciclo monetario, hablamos de una inflación pues más o menos controlada. También tenemos cuentas externas sólidas, ese es un punto que hay que tocar en otro programa más detalladamente, y reformas estructurales. Pues eso de las reformas es lo que hablábamos de la mayoría que ya tienen en ambas cámaras de representación, pues el partido que está actualmente en el poder, y eso pues nos puede llevar a tener algunas consecuencias que pues no necesariamente sean las mejores, ¿no? Sin embargo, te voy a dejar tantito con estos datos mientras vamos a la siguiente parte que es uno de la parte especial de este programa. Mientras tanto, pues dime qué te está pareciendo todo esto. Déjanos tu like. Recuerda que un like tuyo pues es quizá algo muy
muy poco para ti, pero es muy grande para este canal, así que por favor yo te diría que nos dejes tu like en esta a medida de apoyo para seguir trayéndote más contenido como este. Y bueno, queridos amigos, así es como llegamos nuevamente a un nuevo año donde tenemos nuevamente ofertando un curso intensivo de inversiones que les va a gustar muchísimo. Yo sé que les va a gustar, les va a servir a todos ustedes. Pues evidentemente es impartido por tu servidor. Vamos a ver diferentes activos de inversión para ti que estás pensando en tener una cartera diversificada o quieres alcanzar libertad financiera o quieres cumplir un objetivo financiero. Yo te sugiero que tomes este curso de inversiones. Realmente me ha tomado bastantes años ir puliendo, ir juntando la información de una forma objetiva, analítica, más allá de simplemente juntar información por juntarla. Es un análisis detallado de los mejores instrumentos de inversión desde mi punto de vista para todo este siglo XXI. Oílo bien, para este siglo XXI. También ya estamos implementando tendencias del mercado. Ahora te comparto. Tiene una duración de 3 meses este curso de inversiones donde vamos a estar viendo un activo por semana. Tenemos, por ejemplo, en un primer mes el análisis, como ya lo estamos viendo. Esta sería la primera clase, ¿no? La clase, pues, la clase abierta de este curso intensivo de inversiones para que tú veas cuál es esa, esa visión del mercado global, cuáles son las oportunidades de crecimiento, cuáles son los riesgos y a qué le tenemos que prestar atención en este año. Y también un poco del año próximo, ¿no? Pero ya el otro año haremos el análisis. Ahora bien, el primer mes vamos a ver metales, vamos a ver oro y plata, vamos a ver también instrumentos de deuda, tanto deuda gubernamental como deuda privada. El segundo mes veremos activos de mediano riesgo y a mediano plazo. Veremos acciones, bienes raíces, índices y ETFs. Veremos en el tercer mes activos de alto riesgo, pero también a corto plazo, como son franquicias y startups, divisas y criptomonedas. Entonces, como te puedes dar cuenta, son diferentes activos de inversión que te pueden ayudar a construir una cartera suficientemente diversificada. Ahora, los porcentajes los vas a decidir tú. Y es que nadie más que tú, con el conocimiento adecuado, puede decidir qué porcentaje de su capital va a invertir en uno u otro activo. ¿Sí? Por eso es que cada uno tenemos diferente nivel de aversión al riesgo, así como diferentes pues digamos, preferencias por activos financieros. Y pues bueno, tienes activos de bajo riesgo, a largo plazo, de mediano riesgo y a mediano plazo, y de alto riesgo y a corto plazo. Ahora, dentro de cada una de esas lecciones, no es simplemente hablar de forma general, por ejemplo, en este caso de bienes raíces, sino de cómo invertir en bienes raíces de la forma más inteligente y más segura, sin que tengas que tener mucho capital para poder invertir. Tú puedes literalmente invertir desde 100 pesos, ¿sí? Que tengas. Puedes invertir en bienes raíces, asimismo también, incluso con mucho menos de 100 pesos, pero realmente te lo digo así, puedes invertir desde 100 pesos o menos en todos estos, en la mayoría de estos activos de inversión, en la mayoría, de verdad. Así que si tú quieres saber realmente cómo y cuáles son esos instrumentos en bienes raíces específicamente, cuáles son esos índices, esos ETFs, esas acciones que más están rindiendo, pues yo te sugiero que te inscribas al curso intensivo de inversiones. Aparte, a todos aquellos que se inscriban con la modalidad de un solo pago, es decir, ya de lleno, que ya tomaste tú la decisión de estar inscrito, voy a tener una promoción especial y recibirán mi libro físico que ya sale a mediados de este año. Además, un 10% de descuento, así que si tú quieres tener mi libro físico donde abordo pues claramente todos estos activos de inversión, más otros activos que están surgiendo de tendencia, como por ejemplo inteligencia artificial, claro que vamos a hablar de ello en el curso, aunque no lo veas tú ahí en el temario, está como un bonus extra. Al final del curso intensivo de inversiones vamos a tener diferentes módulos de tendencias de mercado como inteligencia artificial, biotecnología, computación cuántica, minería espacial, así que se vienen cosas, pues cosas grandes, cosas bomba, ¿no? Así que
pues yo realmente te invito a que si tú estás comprometido con tu formación, con tu crecimiento, tomes este curso de inversiones. Aparte, no lo puse aquí, pero te voy a regalar dos mini cursos, uno de finanzas personales para que empieces a poner en orden tus finanzas, que controles tu ingreso, que controles tu gasto, que sepas en qué estás gastando y que sepas en qué gastos tienes que bajarle y a cuáles tienes que aumentarle, por ejemplo, educación, ¿no? Sería uno de ellos, y gastos hormiga, etcétera. También un curso de educación financiera para que tú comprendas cómo funciona realmente el sistema económico, pero así, de pie a pa y muy bien explicado. Son mini cursos, los cuales duran una semana, así que desde la primera semana puedes tener ya concluido el primer curso de finanzas personales para que tú te comprendas primero tus finanzas, pongas en orden tus finanzas. A la siguiente semana el curso de educación financiera para que comprendas cómo funciona el sistema financiero, y posteriormente podrías entrar de lleno directamente a lo que sería el curso intensivo de inversiones, o llevándolo de la mano desde la primera semana. Así que, mira, realmente vamos a estar pues platicando bastante. Actualmente estoy también relanzando mi página web. Tú puedes ir directamente a mi página web desde el código QR o desde el enlace que está en la descripción, así que dirígete allá, ve los precios, ve en lo que consiste, y pues realmente me va a dar mucho gusto verlos y verlos educándose, y me va a dar mucho gusto también ser parte de este camino a su libertad financiera, a su objetivo, o simplemente a las inversiones. Y bueno, pues este curso se va a estar, como digo, lanzando, liberando una clase por semana para que tú lo puedas ir tomando, puedas ir haciendo detenidamente tu tarea, puedas ir, no es simplemente ver por ver, tiene también algunas actividades como abrir tu cuenta para poder comprar, dónde comprar cada uno de esos activos financieros. Así que esto es realmente algo muy personalizado. Vamos a estar también teniendo llamadas de acompañamiento, vamos a estar teniendo pues esa retroalimentación. Así que tendremos mucha cercanía. Yo te digo, pues no lo pienses más, inscríbete el día de hoy, porque este 2025 tiene que ser tu año, porque también muy cerquita voy a estar hablando de inteligencia artificial. Igual, quienes ya estén dentro del curso van a tener, pues digamos, el acceso a todo lo que voy a estar comentando de inteligencia artificial, lo que voy a estar lanzando de inteligencia artificial. También voy a estar lanzando algo. Eh, Regreso nuevamente al mundo del trading, ya desde hace prácticamente, pues yo diría que más de 7 meses, ya estoy, entré nuevamente al mundo del trading, ya haré un video al respecto especial de eso, y me dará mucho gusto compartirte los logros y objetivos que he llegado a tener en estos últimos meses y los que tengo para este año 2025, y qué mejor que también mostrártelos a ti. Así que si estás dentro del curso intensivo de inversiones y dentro de mi comunidad, seguramente vas a tener algo preferencial y vas a tener la primicia. Así que dirígete a esa nueva página web que estoy lanzando, ya verás ahí algunas cosas de inteligencia artificial ya en la página web. Estamos listos para ponerle ya, lanzarla, así que este es el pre-lanzamiento del curso intensivo de inversiones. Y pues bueno, apóyate para aprovechar esta promoción especial. Sin más, pues queridos amigos, me da mucho gusto nuevamente regresar con ustedes, verlos, platicar de estos temas. Yo espero que cada domingo podamos tener nuevamente una transmisión en vivo, hablar de diferentes temas, probablemente, bueno, lo digo desde ya, el próximo domingo, que no recuerdo qué día es, a ver, estamos diciendo, es 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok, el domingo 18, el próximo domingo 18 de mayo, vamos a tener nuevamente un programa en vivo en el cual vamos a estar hablando de inteligencia artificial. Te voy a mostrar los
avances más recientes de la inteligencia artificial, vamos a ver métricas, vamos a ver modelos de lenguaje, vamos a tener una clase de, pues básicamente desde principiantes, si es que no sabes nada de inteligencia artificial, te sugiero que no te la pierdas para que te empieces a familiarizar y sepas hacia dónde va, cuál es la tendencia, cuáles son las principales empresas que están liderando la inteligencia artificial y las herramientas que yo ya estoy empleando de inteligencia artificial que también te pueden ayudar a ti para tus proyectos, tu emprendimiento, incluso para la misma escuela. Te van a ayudar muchísimo. Ojo, no hagan trampa, ya los conozco. Pero bueno, así que no te lo pierdas esta próxima transmisión en vivo, este próximo video no te lo pierdas, va a ser de inteligencia artificial el próximo domingo y posteriormente ya estaremos hablando de muchas otras cosas como análisis del mercado cada semana y bueno, sin más, nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho, que estés muy bien, te mando un fuerte abrazo a la distancia, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar todas las notificaciones para que no te pierdas ningún video y ningún en vivo. Hasta pronto.